Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentar a Mauricio Macri, presidente de Argentina de 2015 a 2019. Para llegar a la presidencia de su país, Mauricio Macri decidió conocer la política desde dentro. Fue diputado por la capital federal, Buenos Aires, entre 2005 y 2007. Luego llegó a la jefatura de gobierno de la capital, posición en la que estuvo hasta 2015, para ese mismo año enfrentar aquella memorable campaña electoral que lo llevaría a la presidencia de su país hasta 2019. En su libro Primer Tiempo, el cual está presentando en El Mundo en estos días, un libro que recomiendo, el presidente Macri cuenta las batallas, los dramas y los dolores que vive un presidente que quiere cambiar el rumbo de su país y, en el caso de Argentina, rescatarlo de las garras del populismo, la corrupción y la locura. En los 4 años de presidencia enfrentó una maquinaria política peronista y del kirchnerismo que tiene al que fue el país más rico del mundo hace más de un siglo, en la Argentina de hoy, que suma más del 40% de pobreza, desempleo, corrupción y desesperanza. El socialismo del siglo XXI ha destrozado varios países de América Latina. Otros corren peligro. Sus instrumentos y sus aliados son la Habana castrista, el chavismo, Evo Morales, Correa, AMLO y otros, con la ayuda cada día más evidente de los gobiernos chino y ruso y con las formas en que la incompetencia y la corrupción de algunos gobiernos que se dicen de derecha les facilita el camino. Por eso, y encima, enfrentando una pandemia, América Latina está en llamas. Presidente Macri, bienvenido a Razón de Estado. América Latina padece de 3 enfermedades endémicas: el autoritarismo, el populismo y la corrupción. En los últimos 50 años hemos tenido momentos en los que sentimos que tomábamos rumbo, fortalecíamos las instituciones de nuestras democracias y la libertad lograba la posición en el pedestal que le corresponde. Será la cultura, el destino, el clima o la mala suerte, pero en esta era que nos tocó vivir, presidente Macri, avanzamos 2 pasos, pero retrocedemos 4. Caemos y volvemos a caer en el autoritarismo, el populismo y la corrupción, en su mayoría de izquierda populista, a manos de los Evo Morales en Bolivia, del peronismo con los Kirchner, los Fernández en Argentina, AMLO en México, Pedro Castillo en Perú, y las tragedias contagiosas que se consolidan en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Presidente Macri, ¿qué estamos haciendo mal los liberales que creemos y defendemos la democracia republicana y el Estado de Derecho? ¿Por qué el populismo y el autoritarismo regresan una y otra vez? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación, Dionisio, un gusto como siempre. Te diría que seguramente hacemos muchas cosas mal, pero también hay un proceso de aprendizaje, claramente. O sea, las sociedades nuestras son jóvenes todavía y las cosas cambian de abajo hacia arriba. Yo no creo que cambien de arriba hacia abajo. Es un error creer que seguramente un iluminado puede cambiar la orientación. No, un buen presidente, un buen líder sabe entender su pueblo y sabe llevarlo a un grado de esfuerzo o sacarlo del lugar de confort, pero tampoco puede alterar un proceso de aprendizaje, que es aprendizaje y error. Por eso por ahí vos lo vivís con 2 para adelante, 5 para atrás. Yo diría que 2 para adelante, a veces 2 para atrás o 1 para atrás. Hay casos sí emblemáticos como Argentina que tal vez sí, ese ha sido el que más se enamoró de las políticas populistas, pero veo que hay un proceso de prueba y error y de aprendizaje en América Latina. Yo soy optimista, no creo que haya una tendencia hacia un lugar o el otro. Van cambiando y alternando, pero claramente van esclareciéndose las ideas, ¿no? También ahí hay un debate que no está saldado y que seguramente en alguna de otras preguntas vos me vas a ampliar, pero que creo que tenemos mucho para mejorar. Ya. Presidente Macri, ¿cuál es la responsabilidad de la derecha ultraconservadora y de las élites que con frecuencia son facilitadoras, cómplices y promotoras de la corrupción? ¿Cuánta responsabilidad tiene esa derecha rancia y mediocre de que la izquierda populista está destruyendo a la mayoría de los países en América Latina? ¿En qué están fallando? Lo hay porque a mí me gustó mucho, no sé si lo pudiste leer, ese libro de por qué fracasan los países que hizo Acemoglu, y él muestra claramente que hay 2 modelos. Los que han tenido éxito significa más inclusión,
más creación de valor, menos pobreza, más desarrollo, más, digamos, justicia social, son aquellos que no han permitido una colusión entre el poder político y el poder económico, y que han aceptado los distintos momentos de la humanidad de enormes transformaciones, revoluciones industriales, ahora revolución tecnológica. Aquellos que no, que hay un lugar oscuro a las espaldas del pueblo, que donde se reúnen los políticos y los empresarios y acuerdan un sistema de privilegios y no competitivo, claramente son los que han ido para atrás. Lamentablemente en Latinoamérica tenemos más ejemplos de lo segundo que de lo primero, ¿no? O sea, de no aceptar que el ser humano es maravilloso, Dionisio, pero si compite, siempre es mejor, siempre saca lo mejor de sí y es algo que te mejora, te enaltece, te hace ir hacia un lugar y a una situación superior que te genera una autoestima, que te genera una felicidad y bueno, eso es lo que vivimos. Sí, sí, un gran libro, ¿Por qué fracasan las naciones?, donde hace mucho énfasis de la importancia de instituciones fuertes y Estado de Derecho. Presidente Macri, usted llegó a la presidencia argentina después de una historia de 100 años dramáticos. A finales del siglo XIX, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, tenía un Producto Interno Bruto per cápita más alto que Canadá, Bélgica, Alemania, Finlandia, Francia y otros países europeos. Para 1913, Argentina fue el primer país con metro subterráneo de la región y uno de los primeros en lograr tasas de alfabetización casi totales en América Latina. Aún para 1949, la renta per cápita de Argentina era 1,5 veces mayor que la de Chile. Hoy es al revés. Se estima que para inicios del siglo XX Argentina fue la quinta economía más próspera del planeta y en ese entonces se le llamaba el granero del mundo. Argentina era un país capitalista gobernado con apertura económica y con responsabilidad fiscal, que es lo que usted intentó hacer sus 4 años de gobierno. Se creía que Argentina iba a lograr un desarrollo tan alto como el de Estados Unidos. Hoy en día el PIB per cápita de Argentina representa solo el 21% del PIB per cápita de Alemania y Canadá y el 15% del PIB per cápita de Estados Unidos. Después de más o menos 50 años de peronismo y 18 de los Kirchner y los Fernández, Argentina tiene más del 40% de su gente viviendo en pobreza, el Estado y sus instituciones están quebrados y su economía está paralizada. ¿Qué le pasó a Argentina, presidente Macri? Bueno, el diagnóstico es tremendo. Yo diría que nos dejamos emborrachar durante décadas por esto que ahora el mundo está conociendo, que es el populismo. Y que tal vez uno de los primeros lugares de donde comenzó fue en Argentina, destruyendo valor, como en ningún otro lugar se ha visto, porque todos esos indicadores que vos has dicho, Argentina y Estados Unidos eran así, en la imagen, y fíjate lo parejo que eran, el 80 y pico % de Estados Unidos era el Producto Bruto argentino. Y hemos retrocedido a donde estamos hoy y te corregiría esa cifra, es más la diferencia todavía. Pero lo bueno para todo el mundo que nos está escuchando es que hay un aprendizaje con mucho dolor. El dolor trajo un aprendizaje. Y tal vez ahora le toca a la Argentina, paradójicamente, liderar en la región y en el mundo el fin del populismo. La Argentina está entrando en un proceso de rechazo, de comprensión de que los valores son los que nos enseñaron nuestros abuelos, que es la cultura del trabajo, la verdad, que haya reglas de juego, que seamos previsibles. Y es un camino que creo que para la región va a ser muy importante, que ha comenzado a recorrer la Argentina. Ya. Presidente Macri, el mundo esperaba que usted, cuando llegó a la presidencia en 2015, arreglara el descalabro argentino con una varita mágica y que en los 4 años de su presidencia, haciendo milagros, corrigiera los desastres de 70 años de una izquierda populista, corrupta y antidemocrática. ¿Cómo encontró aquel gobierno en 2015 y cómo explica que usted no tiene varita mágica ni puede hacer milagros? Bueno, lo que encontramos fue un desastre, pero con la habilidad o la suerte de que no se había materializado. Yo digo que fue una triple maldición. Estaba el Estado Nacional quebrado, pero era sintomático, hablando del coronavirus. La mayoría de la población no sabía que la Argentina estaba quebrada. Y además
el partido que dejaba el poder seguía conservando mayorías en ambas cámaras en el Congreso, mayorías en los gobernadores, en los intendentes, en los gremios, con lo cual era muy difícil lo que teníamos por delante. Pero de vuelta, yo no creo en los liderazgos mesiánicos, creo que las cosas cambian cuando hay un consenso. La credibilidad no la puede dar una persona, porque de por sí una persona puede tener un accidente. La credibilidad la da un conjunto de personas, de dirigentes, que se demuestran mayoritarios en la forma de pensar. Y eso es lo que garantiza el empleo, porque lo que garantiza entre el empleo y esa solidez es la inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Entonces, y la inversión nunca va a llegar en la dimensión que Latinoamérica necesita si nosotros no creamos sólidamente un conjunto de reglas que se aplican a todos y que no hay impunidades, que no se acepta la corrupción, que no se acepta de vuelta el cierre, el aislamiento del mundo. Ese es el desafío que está en Latinoamérica, con distintos avances, pero insisto, soy optimista. Yeah. Presidente Macri, para las elecciones presidenciales de 2023 en Argentina, y si asumimos que el título de su reciente libro, Primer Tiempo, que insisto, debe ser leído por todos los que se interesan en América Latina y la política, nos avisa que viene un segundo tiempo, se presentaría esa elección con la ventaja de la experiencia de los errores cometidos por acción o por omisión, como usted lo cuenta en su libro, y con la vacuna de que sobre usted sus enemigos políticos, unos bandidos todos, han dicho de todo y no pudieron hacer más. El mundo reconoce que usted fue un presidente con honor y honradez y que respetó a carta cabal la norma democrática. ¿Qué haría diferente en su próxima presidencia? ¿Se puede corregir y salvar a Argentina en 4 años? ¿Cómo se puede lograr continuidad a un plan de por lo menos 12 años que corrija el desastre peronista kirchnerista y construya una nueva cultura política? Querido Dionisio, en tu primer inteligente reflexión radica el principio de mi respuesta. El palo nuestro es un palo que nunca le ha dado, y yo soy el primero en hacer una autocrítica como ingeniero, el verdadero valor que tiene lo simbólico. Yo siempre he creído como ingeniero que las obras hablan por sí solas, los hechos son más importantes que las palabras. Siempre son más importantes los hechos que las palabras, pero se necesita también la épica, se necesita de lo simbólico. Y ahí es una falla muy grande, o sea, nosotros no le pusimos el énfasis, yo no le puse el énfasis al explicar el esfuerzo que estaba haciendo y lo bueno que iba a traer si teníamos continuidad y no hacíamos esto que vos planteaste de hacer 2 pasos para adelante y 2 pasos para atrás, que han sido tan dolorosos en Argentina porque en todos estos meses se ha destruido mucho empleo, se ha creado mucha más pobreza, se ha generado un ataque a la dignidad de los ciudadanos argentinos muy grande. Entonces creo que ese es un primer aprendizaje. Y después yo diría que también que en estos 4 años hay un valor muy importante, que más allá de que el atropello volvió, la gente hoy tiene claro algo para comparar. Y hoy lo que está sucediendo en la Argentina, que tiene que ver con esta rebeldía, tiene que ver con la buena elección que hicimos en la primaria, que se va a reiterar el 14 de noviembre, si Dios quiere, y va a marcar un cambio histórico y definitivo para la Argentina por muchas décadas, es que se conoció otra cultura del poder. Una cultura del poder que respeta, que los que van al poder son servidores públicos. Eso significa que están para servir, están para atender el teléfono, resolver los problemas de la gente, no para enriquecerse ellos, no para cerrarse y vacunarse ellos primero. Están para realmente ver cómo se crea riqueza, entendiendo que el gobernante no es el que crea riqueza. El que crea riqueza es el ciudadano, con su talento, con su innovación, con su capacidad. Entonces creo que esa cultura del poder, de la transparencia, de la pertenencia al mundo, de la modernidad, como algo del cual no nos podemos escapar, quedó impregnada en la Argentina y hoy la Argentina puede comparar. Y eso mismo va a pasar en Perú cuando ahora comparen este camino que han tomado con el que llevaban, y así en cada lugar. Entonces, este aprendizaje continúa. Sí. No, y con razón usted plantea y subraya las victorias electorales que está teniendo ese movimiento, esa nueva cultura que usted implantó en su presidencia en Argentina y que está empezando a dar resultados porque los ciudadanos, como usted bien dice, están comparando.
Presidente Macri, el COVID-19 es un virus peligroso. A pesar de eso, usted dijo en nuestro quinto encuentro ciudadano en marzo de 2020 acá en Guatemala que el populismo es más peligroso que el coronavirus. El gobierno de Alberto y Cristina Fernández decretó los encierros más largos del mundo, falló estrepitosamente en la compra de vacunas y generó una caída en la producción nacional del 10% en 2020. ¿Cómo está pasando Argentina la pandemia con el gobierno de Cristina Fernández? Mal, vos lo describiste muy bien, Dionisio, muy mal, porque finalmente el populismo en la adversidad, en la falta de recursos, queda en evidencia y se demuestra ante todo que es muy inepto. Segundo, que para el populismo es elemental, es fundamental la mentira, entonces destruye el valor de la palabra. Y después, tercero, la inmoralidad de haber comprado mal y tarde las vacunas, y de las pocas que llegaron, lo primero que hicieron fue vacunarse ellos, todos los que estaban en el poder. Y encima, después de haber encerrado durante meses, arbitrariamente, atropellando libertades, en forma anticipada, digamos, improvisada, la población descubrió que el presidente, y vas a saber cuántos más del poder, estaban de fiesta. Y ellos no cumplían las reglas que le imponían con un dedo autoritario todas las semanas por cadena nacional. Entonces creo que la pandemia lo que hizo fue desnudar absolutamente todos los males del populismo en un solo instante, y han llevado luz en un momento que estamos viviendo todavía de mucha oscuridad en la Argentina, pero es el comienzo de una etapa distinta, donde vamos a iluminar hacia de vuelta, insisto, la cultura del trabajo, la verdad, el respeto, la ley, como fundamento para poder construir lo que soñamos. Por eso, presidente Macri, esta pregunta queda como anillo al dedo. De lo que sabe el populismo es gastarse el dinero ajeno, pero no entiende cómo se genera la riqueza. En lo que llevan gobernando los Fernández se han creado o aumentado impuestos hasta 18 veces. Entre los impuestos creados está el impuesto para una Argentina inclusiva, solidaria, le llaman, el impuesto a grandes fortunas. A esto hay que agregar que Argentina antes de esto ya aparecía como el país con la presión fiscal más alta del mundo, de acuerdo con un ranking del Foro Económico Mundial. La economía en Argentina no crece, el ahorro es marginal y la inversión está paralizada. ¿Cómo se puede crear riqueza y empleos en un país con esas condiciones? No se puede. Por eso no se han creado empleos y el kirchnerismo ha destruido empleo privado sistemáticamente. No hay mucha vuelta en esto, Dionisio, y insisto, poco a poco se va entendiendo. La única manera que haya empleo es si hay inversión. Y la inversión viene si hay credibilidad. Y la credibilidad tiene que estar puesta en instituciones y leyes que son inamovibles. Nadie puede pensar en invertir en un país donde al día siguiente el intendente te roba aumentándote una tasa que no tenía, o el gobernador del estado te pone un ingreso bruto que es justamente el más bruto de los impuestos, o el presidente te inventa un impuesto a la riqueza con fines solidarios que alteran la ecuación de tu inversión. Entonces lo único que traes es más pobreza. O sea, hay un camino posible para toda Latinoamérica, pero ese camino se llama crear reglas de juego, crear credibilidad, previsibilidad. Nadie va a traer su capital a ponerlo en manos de la arbitrariedad, de autocracias, de democracias débiles, de improvisados que alteran el orden constitucional. Eso es lo que se está entendiendo y sobre lo cual se tiene que fundamentar el crecimiento. Presidente, en los 2 minutos que nos quedan, 2 preguntas que me parecen fundamentales, y una es precisamente el tema que se está poniendo de moda lamentablemente. La inflación es un problema endémico para Argentina. Usted luchó contra el sistema político para bajarla, pero el establishment político se opuso a sus propuestas de racionalidad fiscal. Se estima que este año en su país la inflación cerrará en casi 50%. Argentina es uno de los 9 países con más inflación del planeta, por detrás de países como Venezuela, Zimbabue o Sudán del Sur. ¿Cómo afecta a los argentinos vivir con una inflación tan alta? ¿Qué podemos aprender de esa lección? Que la inflación no solo es una gran nube que no nos deja ver nada y facilita la corrupción, sino que la inflación es justamente lo contrario de la previsibilidad. Nadie puede saber cuánto las cosas valen. La inflación es una fábrica de pobres. O sea, le das a la gente
en el tercer piso y cuando llega a planta baja ya le robaste gran parte de lo que le diste. Y si no hay moneda en un país, ¿cómo podés construir otras instituciones? Lo más importante para una economía de un país, para que uno pueda comerciar con el vecino, que pueda confiar en el que tiene al lado, es saber que si yo acuerdo algo y le entrego una mercadería, cuando él me pague, yo voy a poder reponer las materias primas con las cuales hice esa mercadería para poder producir más. La inflación te lleva a un punto en el cual yo por ahí te entrego un producto y cuando vos me pagás, yo no puedo volver a fabricar el producto que te entregué. Entonces me fundí. Esto es la inflación. Y surge de la arbitrariedad de la conducción política de un político que cree que puede gastar lo que no tiene. Cuando vos en tu casa gastás exactamente hasta un peso menos de lo que tenés para ahorrar por si hay una emergencia en la familia y poder atenderla. Entonces necesitamos sacar del poder esa casta de políticos que creen que nos pueden cobrar los impuestos que se les ocurran para gastarlos en lo que a ellos les parezca. Ese tipo de políticos tenemos que expulsarlo del sistema. Necesitamos políticos que rindan cuentas y que hagan el esfuerzo de darnos soluciones con impuestos razonables como los que se pagan en otras partes del mundo. Porque si también en tu país, Dionisio, cobras mucho más impuestos que en el de al lado, nadie viene a invertir a tu país. Así de fácil. Presidente Macri, ¿verán Argentina, América Latina y el mundo al presidente Mauricio Macri como candidato en 2023 para pelear otra vez por la presidencia de su país? Dionisio, yo estoy siempre de por vida comprometido con los argentinos. Amo mi país, amo a los argentinos de bien, que quieren trabajar, que quieren progresar, y me he comprometido a defenderlos hasta el último día. Y de esta primera etapa era mantener la oposición unida, aún habiendo perdido una elección, y lo logramos, y eso está siendo base para que la gente pueda canalizar una esperanza, viendo un conjunto de dirigentes que aprendió mucho gobernando de lo que hizo bien y mucho más de lo que hizo mal, y que quiere volver a conducir el país. Y la otra que me comprometí es a formar todos los dirigentes que podamos. Las ambiciones de los seres humanos son lógicas, hay muchos curas que quieren ser papa, y en esta etapa yo estoy acompañándolos para que crezcan. En el 23 los argentinos elegirán qué quieren que conduzca y el resto tiene que acompañar, porque para construir el sueño que tenemos hace falta de mucha inteligencia y mucho corazón. Presidente Macri, América Latina necesita una nueva generación de próceres, de estadistas que rescaten los valores liberales y los principios de la democracia republicana y el Estado de Derecho. Líderes que rescaten el honor y la decencia en la política. Presidente Macri, celebramos que Argentina y América Latina cuenten con usted. Muchas gracias por su tiempo y un gusto volverlo a ver. Dionisio, querido, un gusto mío, un cariño muy grande para todos los latinoamericanos que nos están viendo. Y por supuesto, si queremos un mejor futuro hay que involucrarse. No hay que delegar en otro lo que queremos soñar todos juntos. Gracias, presidente. A ustedes también. Gracias. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.